Te voy a contar algo que, si no me hubiese pasado a mí, pensaría que es un mal guión de serie barata. Fue el miércoles pasado. Mierda de día, por cierto. Llovía. Yo venía de recoger unos planos en la oficina de un cliente en el centro de Zaragoza y me pilló un atasco infernal en el paseo de Sagasta. Llego a casa y dejo el coche mal aparcado un momento frente al portal, con las luces de emergencia, solo para subir las carpetas. Subo, abro la puerta, y al entrar escucho ruido en la cocina. Eran casi las 5 y Laura estaba en casa, raro porque los miércoles solía tener visitas de obra. Escucho risas. No una, dos. Me asomo. Y ahí está, mi mujer, en bata, con un desconocido. Pero no estaban tocándose ni besándose, ni haciendo nada evidente. Estaban tomando café. Él sentado, relajado, como si fuese su puta casa. Ella riéndose con una voz que no le oía desde hacía años. Se miraban como si se conocieran de toda la vida. Y lo peor, ni se sobresaltaron al verme. Laura se giró, me saludó con una sonrisa como si nada, cariño. No sabía que volvías tan pronto. Él se levantó. Hola, tú debes de ser Sergio, encantado. Me tendió la mano como si estuviésemos en una puta reunión de padres del colegio. Le estreché la mano por reflejo, sin saber qué decir, mientras mi cerebro trataba de procesar lo que estaba viendo. Laura me lo presentó como Álvaro, un antiguo amigo de la uni que ha venido a ayudarme con un proyecto de interiorismo. No tenía ni idea de qué cojones estaba pasando. Ni sabía quién era ese tío, ni qué hacía en mi casa, ni por qué Laura parecía tan tranquila con todo. Pero había algo en el ambiente. No era lo que estaban haciendo, sino lo cómodos que estaban haciéndolo. Esa complicidad que no se puede fingir. A los 10 minutos, él se fue. Se despidió de los dos con una sonrisa de esas que dan ganas de partirle la cara. Bajé con él en el ascensor, no sé por qué. Silencio total. Justo cuando se abren las puertas y salimos a la calle, le digo: ¿tú de verdad crees que me voy a tragar esa mierda de historia del proyecto? Él se gira y me clava los ojos, como si no tuviera absolutamente nada que perder. Se encoge de hombros y me suelta. No es asunto mío que no sepas con quién estás casado. Y se mete en su coche, un Volkswagen gris con matrícula de Valencia, y se larga. Ahí me quedé. Bajo la lluvia, con los zapatos mojados y un nudo en el estómago que no sabía si era rabia, miedo o ganas de vomitar. Ese momento no fue una sospecha, fue una certeza. Algo pasaba. Algo serio. Algo sucio. Y no era un desliz de una noche, no. Era peor. Era algo que ya venía de largo. Esa noche no dije nada. Ella actuó normal, se puso una peli en el sofá, me preguntó qué tal el día. Le dije bien. Mentí. Ella también. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Pero no sería mirando el móvil ni leyendo mensajes escondidos. No. Yo iba a hacer esto a mi manera. Con calma. Con estrategia. Con precisión. Porque si algo me enseñó mi trabajo como ingeniero, es que cuando una estructura empieza a crujir, no corres a apuntalarla sin antes entender por dónde se está rompiendo. Y Laura. Laura ya estaba rota por dentro. Solo que yo no lo había visto. No dormí nada esa noche y no porque estuviera dando vueltas en la cama como en las películas, sino porque me quedé sentado en el sofá hasta casi las 6 de la mañana, con la televisión apagada y la cabeza funcionando a una velocidad que no recordaba desde la universidad, repasando cada gesto de Laura de los últimos meses y encajándolo todo con la imagen de ese tipo sentado en mi cocina como si llevara años entrando y saliendo de casa. Cuando ella se levantó para ir a trabajar, me preguntó si me encontraba bien y le dije que tenía un día complicado en la oficina, y lo dije tan natural que me sorprendí a mí mismo,
porque en ese momento ya había decidido que no iba a montar ninguna escena sin saber exactamente qué estaba pasando, no por orgullo ni por estrategia sofisticada, sino porque necesitaba certezas y no suposiciones, ya que una vez cruzas cierta línea ya no hay marcha atrás y yo quería estar seguro antes de dar un paso que me cambiara la vida para siempre. Ese mismo jueves pedí la tarde libre con la excusa de una gestión personal, algo que en mi trabajo no suele ser un problema, y me fui al centro, no a casa, porque no quería verla ni hablar con ella mientras tenía la cabeza llena de preguntas. Aparqué cerca del estudio donde Laura trabajaba y me senté en el coche a observar, no como un detective de película, sino como un marido que intenta entender en qué momento su matrimonio se había convertido en algo que no reconocía. A las 6:10 la vi salir con dos compañeras, se despidieron en la acera y ella empezó a caminar hacia el parking subterráneo, pero en lugar de sacar las llaves del bolso, se quedó parada junto a la entrada, mirando el móvil con esa sonrisa que yo ya había visto el día anterior en casa, y pocos minutos después apareció el coche gris, el mismo que había visto marcharse la tarde anterior. Se detuvo frente a ella y Laura subió al asiento del copiloto sin dudarlo ni un segundo, como si fuera lo más normal del mundo. No arranqué inmediatamente porque necesitaba respirar y porque, aunque parezca absurdo, una parte de mí esperaba que todo tuviera una explicación simple, que fueran a una reunión rápida o a algo que yo no estaba viendo, pero cuando el coche tomó dirección hacia la zona de oficinas nuevas, supe que no estaba imaginando nada. Lo seguí a distancia, cuidando de no acercarme demasiado, y acabaron en un edificio que yo conocía bien porque había trabajado en una obra allí hacía años. Un bloque moderno con despachos y estudios privados que se alquilan por horas o meses, y cuando los vi bajar juntos y entrar hablando y riéndose como dos personas que no tienen nada que esconder, sentí algo muy concreto en el pecho. No un ataque de rabia ni ganas de gritar, sino una especie de vacío frío que me dejó claro que mi vida acababa de cambiar de forma definitiva. Esperé casi 2 horas en el coche, sin moverme, viendo entrar y salir a gente que no tenía nada que ver conmigo mientras repasaba mentalmente todo lo que sabía de Laura y todo lo que creía saber, y cuando por fin salieron, ya era de noche y ella llevaba el abrigo puesto y el pelo recogido de una manera que solo hacía cuando estaba de buen humor. Él abrió la puerta para que subiera. Ella le tocó el brazo al decir algo que no pude oír, y en ese gesto tan pequeño entendí que no estaba viendo el principio de nada, sino algo que llevaba tiempo ocurriendo y que yo había ignorado por comodidad o por confianza, y eso fue casi lo que más me dolió de todo. Volví a casa antes que ella y tuve tiempo de sentarme en la mesa del comedor y pensar qué iba a decir cuando entrara por la puerta, pero cuando lo hizo y me saludó con un beso rápido y un llego cansada, comprendí que no iba a enfrentarla todavía, no esa noche, porque necesitaba algo más que imágenes en mi cabeza y conclusiones lógicas, necesitaba pruebas claras, no para enseñárselas a nadie, sino para mí, para no pasarme el resto de mi vida preguntándome si exageré o si podía haberlo evitado. Esa noche cenamos juntos, hablamos de cosas sin importancia, y yo asentía mientras por dentro me sentía completamente ajeno a la escena, como si estuviera viendo una representación en la que ya no participaba. Al día siguiente fue ella la que me dijo que el sábado tenía que ir a Valencia por trabajo, que había surgido una reunión con un cliente importante y que seguramente volvería el domingo por la tarde, y lo dijo sin mirarme directamente a los ojos, como quien repite algo que ya ha ensayado antes, y en ese momento no sentí sorpresa ni enfado, sino una calma extraña, porque todo encajaba demasiado bien. Le dije que no había problema, que yo aprovecharía para adelantar cosas pendientes, y cuando salió de casa me quedé de pie en el pasillo durante un buen rato, mirando la puerta cerrada, hasta que me di cuenta de que estaba temblando ligeramente y tuve que sentarme para no perder el equilibrio. Ese sábado por la mañana no fui a ningún sitio especial, simplemente conduje hasta el mismo edificio donde los había visto el jueves y pregunté en recepción por el alquiler de despachos, fingiendo interés profesional, y la chica me explicó con amabilidad los precios y las opciones,
mencionando de pasada que uno de los estudios del tercer piso lo ocupaba desde hacía meses un interiorista que trabajaba mucho con clientes de fuera, y aunque no dio nombres, supe perfectamente de quién hablaba. Porque la descripción encajaba demasiado bien como para ser casualidad. Salí de allí con una sensación rara, como si ya no estuviera investigando, sino confirmando algo que en el fondo ya sabía, y aún así seguí adelante porque necesitaba terminar de romper esa última resistencia que todavía me hacía dudar. Por la tarde llamé a un antiguo compañero de trabajo que ahora se dedica a la gestión de espacios y le pregunté, sin dar muchos detalles, si conocía a alguien llamado Álvaro que trabajara en Valencia y Zaragoza, y después de unos segundos de silencio me dijo que sí, que le sonaba, que era diseñador y que tenía fama de liarse con mujeres casadas, y esa frase, dicha sin malicia y casi como una anécdota sin importancia, fue el golpe final que me hizo bajar la cabeza y cerrar los ojos, porque en ese momento ya no quedaba ningún hueco para la esperanza ni para las explicaciones inocentes. Cuando Laura volvió el domingo por la tarde, yo ya no era la misma persona que la había despedido el viernes, y aunque ella no lo sabía, yo llevaba 2 días enteros conviviendo con una verdad que me pesaba como una losa. Me abrazó al entrar, me contó cosas de su supuesto viaje, me habló de planes futuros, y yo la escuché sin interrumpirla, observando cada gesto, cada pausa, cada palabra medida, y supe que estaba escuchando a alguien que me mentía con la misma naturalidad con la que antes me hablaba de cualquier otra cosa. Esa noche, cuando se quedó dormida, me levanté y fui al salón, no para espiarla ni para buscar nada físico, sino para sentarme a aceptar que el descubrimiento ya estaba hecho, que no había marcha atrás, y que la siguiente fase de todo esto no iba a ser bonita ni sencilla, pero sí necesaria. Me dije en voz baja, como si alguien pudiera oírme, que ahora ya sabía la verdad, que no era una suposición ni una corazonada, y que a partir de ese momento cada decisión que tomara iba a tener consecuencias reales, no solo para mí, sino también para ella, y por primera vez desde que vi a ese hombre en mi cocina, no sentí miedo, sino una determinación tranquila que me sorprendió por lo firme que era. Sabía que quedaba lo peor, que habría palabras duras y momentos que no se olvidan, pero también sabía que ya no iba a mirar hacia otro lado, porque una vez ves las cosas como son, fingir que no existen es la forma más rápida de perderte a ti mismo. No dije nada durante 2 días más, no porque me faltara valor, sino porque necesitaba verla moverse por la casa, hablarme de cosas pequeñas, preguntarme qué quería cenar y qué serie íbamos a empezar, para terminar de entender hasta qué punto era capaz de mentirme sin que se le moviera una pestaña. El martes por la noche llegué antes que ella, dejé el móvil en silencio y me senté en la mesa del comedor con la carpeta azul donde había guardado las notas que había ido tomando desde el jueves, horarios, direcciones, nombres, frases sueltas que había escuchado o confirmado, y cuando Laura entró por la puerta a las 8:30, con ese gesto cansado que últimamente utilizaba como escudo, levantó la vista, me vio sentado allí y se quedó parada un segundo más de lo normal, como si algo en la escena no le cuadrara del todo. ¿Pasa algo?, me preguntó mientras dejaba el bolso en la silla. Sí, pasa algo, le contesté sin levantar la voz, señalando la silla frente a mí. Siéntate, por favor. No gritó ni se enfadó, simplemente obedeció, y ese detalle, tan pequeño y tan concreto, fue lo que hizo que me subiera el pulso, porque en el fondo ya sabía que lo que venía no iba a ser una conversación normal entre 2 personas que se quieren, sino una de esas charlas que te cambian la vida y que, pase lo que pase después, nunca se olvidan. Se sentó, cruzó las piernas y me miró con una mezcla rara de cautela y fastidio, como si estuviera preparándose para una discusión que no le apetecía tener. No tengo mucho tiempo, Sergio, he tenido un día largo, dijo con un tono que ya no me molestaba, porque estaba completamente centrado en lo que tenía que decir. Perfecto, entonces no vamos a dar rodeos, le respondí mientras abría la carpeta. El jueves por la tarde había un hombre en nuestra cocina al que tú llamaste amigo, el mismo hombre con el que te subiste a un coche gris frente a tu estudio,
El mismo con el que entraste en un despacho alquilado durante 2 horas, y el mismo con el que te fuiste a Valencia este fin de semana. El silencio que siguió no fue breve ni incómodo, fue denso, largo, cargado de cosas que no se estaban diciendo, y Laura no bajó la mirada ni se levantó de golpe como yo había imaginado. Simplemente me sostuvo la mirada y respiró hondo, como quien se da cuenta de que ya no tiene sentido seguir fingiendo. Apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y habló. ¿Me has estado siguiendo? No cambies el tema, le dije. Respóndeme. ¿Qué quieres que te diga exactamente? Preguntó, y por primera vez en meses su voz sonó insegura. ¿Qué no es lo que parece o que sí lo es? Quiero que me digas la verdad, contesté sin moverme, y quiero que la digas ahora. Se levantó de la silla de golpe, empezó a caminar por el comedor y se pasó la mano por la cara con un gesto de cansancio que ya no me provocó ninguna compasión. Se giró hacia mí con los ojos brillantes, no de tristeza, sino de rabia contenida. No tienes ni idea de lo que llevo aguantando, dijo. No sabes lo sola que me he sentido aquí, ni lo invisible que me he vuelto contigo. No me eches eso encima, le respondí, notando cómo me empezaba a temblar la voz. Si estabas mal, se hablaba, no se hacía esto. ¿Y cuándo se suponía que tenía que hablar? Me gritó. Entre tus obras, tus llamadas, tus fines de semana diciendo que estabas cansado. Me levanté yo también, apoyé las manos en la mesa y la miré de frente, sin apartar la vista, porque en ese momento entendí que estaba intentando reescribir la historia para no asumir lo que había hecho. No me culpes de tus decisiones, le dije. Yo no te obligué a meterte en la cama con otro hombre. La frase cayó como una bomba y ahí sí, ahí explotó todo. Laura se acercó a mí con los ojos abiertos de par en par y la mandíbula tensa. No te atrevas a hablar así, me gritó. No sabes nada de lo nuestro. Sé suficiente, le respondí. Sé que me mentiste, que lo trajiste a casa, que me miraste a la cara mientras llevabas meses viéndote con él. No fueron meses, dijo casi sin pensar. No empezó así. Y en cuanto salió esa frase de su boca, supe que ya estaba todo dicho, que no hacía falta ninguna prueba más ni ninguna explicación adicional, porque cuando alguien empieza a justificar, ya ha cruzado todas las líneas posibles. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque la situación había llegado a un punto absurdo. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Le pregunté. No empezó así, dices, como si eso arreglara algo. Tú no estabas, respondió ella. Él sí. Estaba aquí, le dije. En esta casa. En esta vida. Lo que pasa es que tú decidiste mirar a otro lado. Laura empezó a llorar, pero no de una manera que me tocara por dentro, sino con un llanto desordenado, casi agresivo, como si llorar fuera otra forma de atacar. Se sentó en el sofá, se tapó la cara y habló entre sollozos. No planeé hacerte daño, dijo. Solo pasó. Nada pasa solo, le respondí. Cada paso que diste lo elegiste tú. El tono subió todavía más cuando empezó a justificarlo todo, cuando habló de sentirse deseada, escuchada, viva, usando palabras que había oído 1000 veces en historias ajenas y que ahora me sonaban vacías y gastadas. Yo no grité, no levanté la mano, pero sí golpeé la mesa con el puño una vez, fuerte, lo suficiente para que ella se callara y me mirara asustada. Basta, le dije. No me cuentes una historia bonita para tapar una traición. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me preguntó con desafío. ¿Irte? ¿Echarme? ¿Montar un espectáculo? Lo que voy a hacer, le respondí, es algo que tendrías que haber hecho tú antes de empezar todo esto, asumir las consecuencias. Le dije que lo sabía todo, que había hablado con gente, que había confirmado lo suficiente como para no dudar nunca más, y que no iba a aceptar medias verdades ni promesas vacías.
Le dije que esa misma noche iba a dormir en la habitación de invitados y que a partir de ese momento cualquier conversación que tuviéramos sería para decidir cómo íbamos a cerrar esto, no para salvarlo, porque ya no había nada que salvar. Laura intentó acercarse, me pidió que habláramos con calma al día siguiente, que no tomáramos decisiones en caliente, y yo me aparté, no con violencia, sino con una firmeza que nunca antes había usado con ella. Esto no es en caliente, le dije. Esto lleva tiempo ocurriendo. Lo único caliente aquí es tu culpa intentando escaparse. Se quedó sentada en el sofá, mirándome como si no reconociera al hombre que tenía delante, y quizás tenía razón, porque el tipo que había entrado por la puerta esa tarde ya no era el mismo que se había casado con ella 9 años antes. Me fui al dormitorio de invitados, cerré la puerta y me senté en la cama sin hacer nada durante un buen rato, escuchando cómo ella caminaba por la casa, abría y cerraba cajones, hablaba sola, y en medio de todo ese ruido entendí que la confrontación no había sido el final, sino el inicio de una etapa mucho más dura, en la que el dolor ya no iba a venir solo de descubrir la verdad, sino de decidir qué hacer con ella. La mañana siguiente me levanté antes que sonara el despertador y me quedé sentado en la cama del cuarto de invitados mirando la pared, no porque estuviera perdido, sino porque ya había tomado una decisión y necesitaba ordenar los pasos para no hacer nada impulsivo que luego me pudiera perjudicar. Laura salió de casa sin despedirse, dando un portazo que hizo temblar el marco, y ese gesto, más que enfadarme, me confirmó que ya no estábamos en el terreno de las explicaciones ni de las disculpas, sino en el de las consecuencias reales. Desayuné solo, me vestí con calma y llamé al trabajo para decir que iba a coger un par de días libres, algo que tenía derecho a hacer y que nunca antes había usado para nada personal, y cuando colgué, abrí el portátil y empecé a hacer llamadas que llevaba días posponiendo. La primera fue al banco. Pedí cita para esa misma tarde y pregunté qué documentación necesitaba para separar cuentas y revisar movimientos recientes, no con tono nervioso ni acusatorio, sino como quien organiza un trámite inevitable. Después llamé al administrador de la urbanización para informarle de que, a partir de ese momento, cualquier cambio de acceso o comunicación debía pasar por mí, y me sorprendí a mí mismo al escucharme hablar con una claridad que no sabía que tenía. No estaba actuando desde la rabia, sino desde una determinación fría que me hacía sentir extraño, como si estuviera gestionando la vida de otra persona. A media mañana llamé a un abogado recomendado por un compañero de trabajo, pedí una consulta urgente y concertamos una cita para el día siguiente, y cuando colgué, respiré hondo porque sabía que ya había cruzado un punto sin retorno. Laura volvió a casa al mediodía, no para hablar, sino para coger ropa, y nos encontramos en el pasillo, los dos de pie, mirándonos sin saber muy bien qué decir. Fue ella la que rompió el silencio con un tono más bajo que la noche anterior, casi cansado. No hacía falta montar todo esto, dijo. Podríamos haberlo hablado. Lo estamos hablando ahora, le respondí. La diferencia es que ahora yo decido cómo. Me miró con una mezcla de incredulidad y enfado, como si no aceptara que el control ya no estaba en sus manos, y abrió el armario sin contestar. Mientras metía ropa en una bolsa, le dije que había pedido asesoramiento legal, que había iniciado trámites para separar las cuentas y que, a partir de ese momento, cualquier gasto común debía consultarse, y ella se giró de golpe. ¿De verdad vas a ir tan lejos?, me preguntó. ¿Quieres hundirme? No quiero hundirte, le contesté. Quiero protegerme. Esa frase la dejó muda durante unos segundos y aprovechó para salir del dormitorio con la bolsa colgada del hombro, pero antes de cerrar la puerta se giró y me lanzó una última frase cargada de reproche. Eres cruel. No, le respondí. Cruel es mentir durante meses y traer a otro a esta casa. Se fue sin decir nada más y el silencio que quedó después fue distinto al de otras veces, no pesado ni incómodo, sino limpio, casi ordenado.
Pasé el resto del día revisando documentos, contratos, correos relacionados con proyectos en los que Laura y yo habíamos colaborado de manera indirecta, y ahí encontré una oportunidad que no había buscado, pero que no iba a desaprovechar. Uno de sus clientes principales era una promotora con la que yo había trabajado antes y cuya confianza se basaba mucho en la imagen y la discreción, y después de pensarlo durante horas, decidí que no iba a mentir ni a exagerar, pero tampoco a tapar nada si me preguntaban. Al día siguiente tuve la cita con el abogado, un hombre directo que no se anduvo con rodeos y me explicó con claridad qué podía hacer y qué no, que era legal y que podía volverse en mi contra si actuaba desde el impulso, y salí de allí con una hoja de ruta clara que me dio una tranquilidad inesperada. Esa misma tarde me llamó el director de la promotora para preguntarme, de manera informal, si todo estaba bien con Laura, porque había notado cambios y retrasos injustificados en los últimos meses, y fue en ese momento cuando tomé la decisión que marcaría la parte más dura de mi venganza. No voy a entrar en detalles personales, le dije, pero sí te puedo decir que nuestra relación profesional y personal se ha roto por motivos graves y que yo no pondría la mano en el fuego por su estabilidad ahora mismo. No añadí nada más. No hizo falta. El silencio al otro lado de la línea fue suficiente para saber que esa información iba a tener consecuencias inmediatas. Colgué con una sensación extraña, no de satisfacción, sino de cierre parcial, como si estuviera colocando una pieza que llevaba tiempo fuera de sitio. Esa misma noche Laura me llamó desde un número desconocido, y cuando contesté, su voz sonó tensa. ¿Has hablado con Daniel? Me preguntó sin saludar. Sí, le respondí. Me llamó. ¿Qué le has dicho? Insistió, ya sin disimular el nerviosismo. La verdad, contesté. Lo mínimo necesario. Empezó a gritar, a acusarme de arruinarle la carrera, de vengativo, de querer hacerle daño por orgullo herido, y la dejé hablar durante un buen rato sin interrumpirla, hasta que su voz se fue apagando y me pidió, casi suplicando, que parara, que pensara en todo lo que habíamos construido juntos. Cuando por fin hablé, lo hice despacio, midiendo cada palabra. Todo lo que construimos lo tiraste tú cuando decidiste engañarme, le dije. Yo solo estoy recogiendo los escombros para que no me caigan encima. Colgó sin despedirse y no volvió a llamar esa noche. Los días siguientes fueron una sucesión de mensajes tensos, reproches y silencios largos, mientras yo avanzaba con los trámites, cambiaba contraseñas, reorganizaba mi vida con una frialdad que a veces me asustaba, pero que también me daba una sensación de control que no había tenido desde hacía meses. Me enteré por terceros de que el cliente había pausado proyectos con Laura, de que en su estudio había mal ambiente, y aunque no sentí alegría, tampoco sentí culpa, porque en ningún momento mentí ni exageré, solo dejé que la realidad siguiera su curso. Una semana después, nos vimos en casa para hablar de la vivienda. Se sentó frente a mí con aspecto cansado, muy distinto al de las semanas anteriores, y por primera vez desde que todo estalló, su tono fue bajo y casi resignado. Esto se nos ha ido de las manos, dijo. No pensaba que llegaríamos aquí. Llegamos aquí el día que decidiste empezar con él, le respondí. Lo demás ha sido una cadena lógica. ¿Y ya está? Preguntó. ¿Esto es todo? La miré durante unos segundos, no con rabia, sino con una distancia que ella notó enseguida, y le expliqué que había iniciado el proceso para vender la casa o que uno de los dos comprara la parte del otro, que ya no iba a dar marcha atrás y que no pensaba protegerla de las consecuencias de sus actos, porque hacerlo sería traicionarme otra vez, esta vez a mí mismo. Laura bajó la cabeza y asintió sin discutir, y en ese gesto vi por primera vez que entendía, aunque fuera tarde, que esto no era una pelea más, sino el final real de algo que ella había roto mucho antes de que yo lo supiera. Cuando se fue, me quedé solo en el salón, rodeado de una casa que ya no sentía como hogar, y lejos de sentir vacío, sentí una calma dura pero honesta,
Porque la venganza que había llevado a cabo no había sido un espectáculo ni un arrebato, sino una serie de decisiones firmes que me devolvieron algo que había perdido sin darme cuenta, el respeto por mí mismo. Pasaron 3 semanas desde la última vez que Laura y yo nos vimos en persona. No hubo reconciliación, no hubo más intentos de conversaciones absurdas sobre segundas oportunidades ni pedidos de disculpas forzadas. Todo se redujo a correos fríos, intercambios de documentos, citas con el abogado y trámites que se acumulaban como si estuviéramos cerrando una sociedad en quiebra. Yo me había instalado provisionalmente en el piso de mi primo en Actur, un sitio pequeño pero suficiente para pensar en silencio y mantener la rutina sin cruzarme con nadie que me recordara constantemente que mi vida se había partido en dos. El abogado me había dicho que el proceso iba bien, que no había objeciones graves por parte de ella, y que lo más probable era que en menos de 2 meses ya estuviésemos oficialmente divorciados. Aunque sabía que era lo lógico, esa frase me costó digerirla más de lo que esperaba. Un jueves por la tarde recibí un mensaje suyo. No era una amenaza, ni una súplica, ni siquiera una provocación. Solo decía que necesitaba verme cara a cara para cerrar ciertos temas personales. Le respondí que podía ser el sábado por la mañana, en la cafetería de la esquina donde solíamos ir antes del supermercado. No quería hacerlo en la casa ni en el despacho del abogado, porque no era una conversación legal lo que estaba por tener, y no quería que tuviera margen para manipular el entorno. Ella aceptó sin poner condiciones y me dijo que estaría allí a las 11. El sábado llegué 20 minutos antes. Me senté en una mesa pegada al ventanal, pedí un café solo y observé cómo la gente pasaba por la calle sin imaginar que alguien en esa terraza estaba a punto de enfrentarse, por última vez, al cierre emocional de algo que ya llevaba muerto demasiado tiempo. Laura apareció exactamente a las 11 en punto. Vestía igual que siempre, como si eso fuera a devolver cierta normalidad a lo que ya no tenía arreglo. Se sentó enfrente sin pedir nada al camarero, cruzó las manos sobre la mesa y se quedó en silencio unos segundos. No te he llamado para intentar arreglar nada, empezó diciendo, sin rodeos. Solo quería decirte un par de cosas a la cara, sin abogados ni correos ni mensajeros. Asentí sin hablar. Ella respiró hondo y siguió. No te voy a pedir que me perdones, porque no lo espero, pero quiero que entiendas algo. No hice lo que hice por despecho, ni por aburrimiento, ni porque tú fueras un mal marido. Sé que lo fuiste. Lo que pasó no fue culpa tuya, y eso es lo que más me cuesta aceptar. La miré fijamente mientras hablaba. No noté vergüenza en su tono, pero tampoco arrogancia. Más bien una mezcla de remordimiento con la lucidez que aparece cuando ya no queda nada por rescatar. No interrumpí. No hacía falta. Ella necesitaba soltarlo, y yo necesitaba oírlo. Álvaro no fue una aventura loca, ni un capricho de oficina. Lo conocí en un momento en que yo no sabía quién era. Me hizo sentir cosas que ni recordaba que existían, y durante semanas me convencí a mí misma de que eso significaba algo, que era una señal de que mi vida tenía que cambiar. Me metí de lleno sin pensar en las consecuencias. Me dejé llevar. Te mentí. Muchas veces. Incluso cuando sospechabas, incluso cuando me mirabas con esa cara que ya lo sabía todo, yo seguía mintiendo porque no quería enfrentar el momento en que esto se terminara del todo. Me bebí el café de un trago, no porque tuviera sed, sino para darme algo que hacer mientras digería lo que decía. No me sorprendía nada. Ya lo sabía. Pero que lo dijera en voz alta tenía otro peso. Había una diferencia entre suponerlo y escucharla describirlo con esa frialdad tranquila. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Terminaste con él? Pregunté. Sí, respondió sin dudar. Hace una semana. Le dije que no quería verlo más. Que no quería seguir en ese círculo.
Que había cruzado una línea y que no iba a arrastrarlo a él ni a seguir destruyendo lo poco que quedaba de mí. ¿Y te creyó? Pregunté otra vez. No lo sé. Me dijo que me entendía, que lo respetaba. No volvió a escribirme. Supongo que sí. Guardamos silencio unos segundos. El camarero se acercó y le preguntó si quería algo. Ella pidió un té, agradeció con una sonrisa forzada y volvió a mirarme. No te voy a pedir que sigamos hablando después de hoy. No te voy a pedir amistad, ni contacto, ni esas tonterías que la gente se dice para no aceptar que todo ha terminado. Solo quería que supieras que, por mucho que no lo parezca, me duele haber sido yo la que arruinó esto. No lo pareces, le dije. Lo dices como quien entrega un informe. Porque si me quiebro delante de ti, vas a pensar que estoy buscando lástima, y no quiero eso. No te tengo lástima, le respondí. Solo decepción. Me la merezco, dijo ella, bajando por fin la mirada. Sí, te la mereces, añadí, sin suavizar el tono. Y no por lo que hiciste, sino por cómo lo llevaste. Por tener a alguien en casa y otro en la cama. Por mirarme cada noche como si nada pasara. Por tomar decisiones que me afectaban sin preguntarme. Por esconderme la verdad hasta que te enfrenté. Por todo eso, no hay espacio para respeto. No contestó. Él te llegó, lo dejó enfriar sin tocarlo. Los dos sabíamos que la conversación estaba cerca de su final. Solo quedaba la última parte, lo que aún no se había dicho del todo. He decidido que me voy a quedar con la casa, le dije. Ya está en marcha el proceso. Tú recibirás tu parte según lo que acordamos. Y no quiero que vuelvas a entrar ahí. Ni tú ni nadie relacionado contigo. Está bien, dijo con una resignación que no era fingida. Tampoco quiero que hablemos más, añadí. No hay hijos, no hay vínculos. Quiero cortar por completo. Borrar este capítulo y no mirar atrás. Lo entiendo, respondió. Lo esperaba. Perfecto, dije, y me levanté. Esto fue lo último. Ella no se movió. Solo me miró mientras dejaba un billete sobre la mesa y salía del local. No se despidió, y yo tampoco lo hice. Caminé por la calle sin mirar atrás, sin pensar en lo que había dicho, sin analizar si había sido demasiado duro o demasiado frío. No había sido nada. Solo necesario. Por primera vez en muchas semanas sentí que la parte emocional de todo este desastre había llegado a su fin, no porque hubiera sanado, sino porque ya no necesitaba más explicaciones. A partir de ahí solo quedaba reconstruir. Sin nostalgia, sin falsas ideas de perdón, sin intentar rescatar nada de una relación que ya no existía. Y sobre todo, sin volver a permitir que alguien se acercara a mi vida si no estaba dispuesto a respetarla. El lunes siguiente volví al trabajo como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. No porque me sintiera distinto, sino porque ya no tenía nada en pausa. Durante semanas estuve viviendo entre la realidad y una especie de trance en el que cada conversación, cada gesto, cada decisión se sentía como una extensión del conflicto con Laura. Ahora ya no había conflicto. Había una ruptura total, clara, sin puentes ni zonas grises. No volví a recibir mensajes suyos. Ningún intento de reabrir lo que cerramos esa mañana en la cafetería. Y yo tampoco sentí la necesidad de escribirle. No por orgullo, sino porque ya no había nada que pudiera decirle que tuviera sentido. Esa semana la usé para poner todo en orden. Terminé el proceso con el abogado, firmé los últimos papeles relacionados con la vivienda y con el reparto de los bienes comunes, y contacté con un cerrajero para cambiar la cerradura de la casa. Me mudé de vuelta el sábado a mediodía, solo, con 3 cajas que no tenían nada simbólico ni sentimental, solo ropa, herramientas y algunos documentos.
Entrar a esa casa ya vacía, sin el eco de su presencia, sin rastros de lo que fue una vida compartida, fue más liberador que triste. No me dio pena verla ausente. Me dio una sensación de control, de espacio recuperado. No lo vi como un nuevo comienzo, ni como una oportunidad, sino como una propiedad a la que volvía a tener acceso sin interferencias. Esa noche invité a mi primo a cenar, más por cumplir que por necesidad. Trajo cerveza, pidió comida a domicilio y me preguntó con la boca llena si pensaba volver al mercado pronto. No le respondí con una frase hecha ni con ese tipo de comentarios que se dicen para cerrar el tema. Le dije que no estaba pensando en nada de eso, que no sentía curiosidad ni ansiedad por llenar el hueco que había dejado Laura. Lo entendió sin necesidad de explicaciones largas. Terminamos de comer, vimos un partido y se fue cerca de la medianoche sin hablar más del tema. Lo agradecí. Durante mucho tiempo me había rodeado de conversaciones centradas en lo que pasaba, en lo que podía pasar, en lo que yo sentía. Ya no quería seguir en ese bucle. Quería vivir sin tener que explicarme. El domingo por la tarde salí a caminar sin rumbo. Algo que hacía mucho que no hacía. Crucé el puente de piedra, bajé por la ribera y me senté en un banco cerca del Parque Macanaz. Encendí un cigarro que tenía guardado desde hacía semanas y me puse a observar. No a pensar, solo a mirar. Vi a parejas, a niños, a ciclistas, a un grupo de adolescentes bebiendo y riéndose, a una mujer leyendo sola, a un tipo paseando con su perro. Nada especial. Pero me sirvió para algo concreto. Me di cuenta de que mi vida no tenía que ser tan distinta a lo que era antes. Solo tenía que ser mía, completamente mía, sin condiciones impuestas por otra persona. No iba a reinventarme, ni a convertirme en alguien nuevo, ni a fingir que el dolor no dejó marca. Iba a seguir adelante desde donde estaba, sin inventar otra versión de mí para adaptarme a lo que ya no existía. Al día siguiente tuve una conversación inesperada con Marta, una compañera de trabajo con la que nunca había hablado más allá de temas de proyectos y reuniones. Me preguntó si todo estaba bien, sin saber nada, sin mostrar curiosidad invasiva. Le respondí que ahora sí. Lo dije sin cargarlo de doble sentido. Ella sonrió y dijo que eso se notaba. Luego seguimos hablando de otros temas, sin tensión. Fue la primera vez en mucho tiempo que hablé con una mujer sin tener que pensar qué lugar ocupaba en mi vida, sin calcular si era prudente o inoportuno, sin necesidad de protegerme. No hubo coqueteo, ni intención de nada más. Pero noté que podía volver a hablar con naturalidad, sin estar en modo defensivo. Pasaron 2 meses sin novedades. El proceso legal terminó oficialmente y el abogado me envió el acta definitiva. No sentí alivio, ni tristeza, ni victoria. Solo la sensación de haber llegado al último paso. Una semana después, una amiga en común me escribió para decirme que Laura se había ido de la ciudad, que había aceptado un trabajo en Valencia y que probablemente no volvería en un buen tiempo. No pregunté más. No me interesaba el resto. Era su decisión y no cambiaba nada para mí. Cerré el chat sin contestar y seguí con lo que estaba haciendo. Esa indiferencia fue el signo más claro de que el asunto estaba resuelto. A los 3 meses, una tarde cualquiera, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por costumbre. Era el director de la promotora con la que había trabajado antes, el mismo al que le había contado lo justo sobre lo de Laura. Me dijo que estaban reactivando uno de los proyectos detenidos y que querían contar conmigo para coordinar la parte estructural. Me ofreció libertad para armar el equipo que necesitara, presupuesto sin restricciones absurdas y condiciones bastante más favorables que las habituales. Le dije que sí, sin pensarlo mucho. No porque necesitara trabajo, sino porque me apetecía involucrarme de nuevo en algo grande, bien hecho, sin interferencias emocionales. Esa misma noche,
al cerrar el portátil, me quedé sentado frente a la ventana del salón, con la casa en silencio, y pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde en que vi a Álvaro en mi cocina. Todo se había desencadenado desde ese momento. La sospecha, la vigilancia, la confrontación, la ruptura, la venganza, la distancia, el cierre. No me sentí más sabio, ni más fuerte, ni más maduro. Solo más realista. Ya no esperaba que las cosas funcionaran por inercia. Sabía que cualquier vínculo puede romperse si una de las partes deja de cuidar lo básico. No volví a pensar en Laura como mi exmujer. Ni siquiera como un error. Simplemente era alguien que había tenido un espacio en mi vida y que ya no estaba. Lo acepté sin resentimiento. Hoy, mientras escribo esto, no busco cerrar una historia con una frase poderosa ni con una conclusión profunda. Solo quería dejarlo por escrito, quizás como una forma de recordarme que fui capaz de soportar algo que, en otro momento, habría pensado que no iba a poder sobrellevar. Me duele haber pasado por eso, sí. Me habría gustado que las cosas fueran diferentes, por supuesto. Pero no me arrepiento de cómo reaccioné, de las decisiones que tomé, ni del modo en que elegí seguir adelante. No creo que el tiempo cure nada. Lo que cura es entender, aceptar, actuar. Y sobre todo, no permitir que nadie vuelva a cruzar ciertos límites sin consecuencias. Esta fue mi historia. No es espectacular. No es trágica. No tiene giros imposibles ni finales redondos. Es solo la verdad. Una entre muchas. Pero mía. Y con eso, basta.